Hebreos 9:6. Leo en el nombre del Padre, Hijo y Santo Espíritu de Dios. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras, rociadas a los inmundos, santificaba la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de vuestras obras muertas, para que podáis servir al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. Porque donde no hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma. Gloria a Jesús. Dale un aplauso a Cristo. Me gocé muchísimo anoche en la actividad que tenía. Creo que el elevarse es un estado permanente y progresivo, no solamente una condición, una creencia en medio de un servicio. Y sueño el día en el que las calles se paralicen, sueño el día en el que se hagan tapones como para ver a Marc Anthony, como para ver a Arjona, como para ver a Romeo Santos. Y el motivo de esa paralización sea una actividad donde jóvenes entiendan quién es Jesús y se dispongan a adorarle. Anoche lloraba bastante y he tenido una experiencia más increíble en toda mi vida, y es que he orado a Dios para que la sangre de Cristo se me revele. Creo que hay misterios que todavía la iglesia no conoce, porque el conocer no es solamente saber que algo existe, sino experimentarlo, y es la muerte, la resurrección y la gracia de Jesús. Y dentro de ello también hay algo que la iglesia parece que no ha entendido, y voy a abordar de forma mínima porque no tengo la capacidad de hablar este tema, aunque haré un esfuerzo, y voy a hablar del poder de la sangre de Cristo. El poder de la sangre de Cristo. No sé, para muchos no es un misterio que dentro de la sangre hay cosas que son muy misteriosas y contienen muchas veces el ADN de la gente. La sangre del ser humano revela muchas cosas, y hay muchos tipos de sangre. Hay sangre A, hay sangre B, hay R, hay H, hay R, o positivo o negativo. Y el hombre de un principio quizás no entendió muchas cosas con respecto a esto. La Biblia hace un especial énfasis en la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo no era cualquier cosa. La sangre de Cristo era una revelación que el hombre no entendió, que el diablo no entendió, y que parece que todavía los hijos de Dios no hemos entendido. Cuando hablo de esto, me toca mucho este texto, porque Dios revela algo en este texto, y es que desde un principio hubo un convenio con la sangre. Cuando el hombre peca, Dios derrama sangre para cubrir al hombre, pero viene su hijo, en este caso Abel, mata a su hermano, y la Biblia dice que la sangre de Abel gritaba delante de Dios por su hermano. O sea que la sangre tiene voz, que la sangre tiene vida, y la sangre tiene un diseño particular del ser humano, que aunque usted tenga el mismo tipo de sangre que yo, no funciona igual en usted. Y hay un tipo de sangre que ahí me llama mucho la atención, que es el O negativo. Para muchos es donante universal. El que tiene este tipo de sangre puede dar sangre a todo el mundo. Pero también me llama la atención que aunque tú puedas dar sangre a todo el mundo, tú no recibes sangre de todo el mundo.
Para mí la sangre más parecida a la sangre que tuvo Cristo es la sangre O negativo. Porque Cristo podía suplir a todos, pero no recibía de todos, solamente recibía del mismo. Entonces la iglesia todavía no ha entendido que cuando usted pasó, cuando usted recibió a Jesús, ya la sangre de Cristo se activa en usted. Cuando el hombre muere, en este caso Caín mata a su hermano, dice la Biblia que hubo una maldición que vino sobre la tierra porque la sangre de un hombre se derramó. Adán tenía una sangre bien especial. Y yo me preguntaba una vez, y me cuestionaba muchas cosas, me he cuestionado muchísimas cosas. ¿Y por qué Jesús murió a los 33 años? Y estudiando algo me di cuenta que el ciclo vital del hombre comprende que a partir de esa edad, de los 33, debe de haber algún descenso biológico en el hombre. Ya los años deben de irse viendo. Vienen canas, viene fatiga, puede venir arrugas, debe venir algún cambio biológico. Pero en Jesús esto iba a ser diferente. Porque como Jesús no tenía la sangre que tú y yo que tenemos, y muchas enfermedades son sanguíneas, se transmiten a través de la sangre y viven en ella, Jesús iba a pasar por eso que usted no iba a pasar. Jesús no iba a envejecer. Jesús no iba a sufrir sífilis ni ninguna enfermedad que viniera en la sangre. Porque Jesús tenía una sangre perfecta. Entonces si Jesús duraba más días y la gente se iba a encontrar raro que Jesús seguía viviendo. Porque Jesús tenía la sangre que tenía usted y yo. Jesús jamás iba a envejecer porque Jesús tenía una sangre pura y perfecta. Tampoco era la sangre de María porque no vino de una relación entre hombre y mujer. Entonces Jesús tenía que morir a esa edad porque entonces iban a decir, este tipo sí verdaderamente, este extraño. Pero cuando el hombre derrama la sangre cae en la tierra y dice Dios a Caín, hay problema. Porque ya la tierra no te va a responder como te respondía. Porque la sangre del primer hombre, la sangre de Adán, era la sangre del Eterno. Por eso los hombres de aquel tiempo tenían una sangre más pura que tú y que yo. Por eso duraban 1000 años, 900, 800. Porque no tenían el pecado tan extendido, tan dominante en ellos. Por eso duraban más tiempo. Por eso eran menos propensos a enfermedad. Por eso un cambio de clima no derrumbaba tanto como a ti y a mí. Pero el hombre agarró. Y hay cosas que Dios es celoso. Muy celoso. Dios es celoso con su imagen. Dios es celoso con su semejanza. Y Dios es celoso con su sangre. Porque son tres cosas que son de Dios. Y es algo que pasa al hombre. Entonces cuando el hombre agarra y derrama la sangre de otro hombre, está atacando directamente la imagen de Dios. Está atacando directamente a Dios. Y no solamente eso, está usando lo que Dios dio para bendecir, para maldecir la tierra. Entonces Caín dice, grandes cosas tú me has dado, porque yo vivo de la tierra. Dios no maldijo la tierra fue maldecida a causa del derramamiento de la sangre del hombre. Entonces Dios dice que hay un problema. Ya los mangos no serán como antes. Ya las frutas no serán como antes. Ya la tierra no será tan productiva. Porque hubo una sangre que maldijo la tierra. Pero también hay algo que la Biblia nos enseña. Y quiero abordar algunos puntos. Dentro de la sangre quiero atacar tres cosas. Que cuando la sangre de Cristo viene a nosotros, comienza a funcionar, trabaja. Lo primero que comienza a trabajar la sangre de Cristo es tu conciencia. Dice la Biblia, Hebreos 10:22, acercámonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Una de las áreas que Dios comienza a regenerar en un creyente es su conciencia. Se lo voy a transmitir de esta manera. El hombre tiene un problema, el hombre ataca el pecado. Dios no ataca el pecado, Dios ataca la conciencia. Por eso Jesús dice, en aquel tiempo se decía que el que matare a su hermano era reo y era condenado por pecado. Pero yo digo que el que pensó contra su hermano ya lo mató. Porque Jesús no ataca el efecto, Jesús no ataca el acto, Él ataca el deseo. Jesús no ataca lo que se ve, Jesús comienza a trabajar lo que no se ve. Y partiendo del hecho de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, el acto que tú manifestaste hace tiempo estaba en ti. Y Jesús dice, hay un problema con el hombre. Es que el hombre conoce lo de afuera, pero yo conozco lo de adentro. Por consecuencia, el hombre trabaja con lo de afuera, pero como yo conozco lo de adentro, yo estoy fajado ahí en lo interno. Porque yo puedo venir aquí y tener una apariencia y ser juzgado por mis actos, pero el Señor me juzga por mi conciencia. Por eso la Biblia dice, porque para el que es puro,
todo es puro. Pero, ¿y para el que es santo? Todo es santo. Pero para el impío, para el inicuo, hasta que alguien se pare y se mueva un poco, dice, se le descarrió la cintura. Porque para ti es impuro, porque tú tienes un problema de conciencia. La conciencia tuya todavía está entenebrecida y no ha sufrido el cambio y la metamorfosis de Cristo. Por eso Pablo decía, yo no tengo la mente que tenía antes. Yo no tengo la mente de Cristo. Porque ya yo en mi conciencia tenía muerte, en mi conciencia tenía pecado, en mi conciencia tenía sentimientos y emociones que estaban corrompidas. Ya no. Entonces Dios comienza a atacar directamente la conciencia del hombre. Dios comienza a trabajar lo interno. Dios comienza en un método progresivo. ¿Qué pasa con algunas conductas? Yo hago una clasificación entre conductas de pecado y conductas anticristianas y antisociales. Hay algo que lamentablemente siempre va a estar en el pueblo de Dios, aunque son conductas, como decía anteriormente, censurables. La fornicación, lamentablemente. El adulterio, lamentablemente. Son conductas que hay que sacarlas, pero están. Gloria a Dios. La mentira son condiciones, lamentablemente, que el ser humano las aprende y se hacen hasta inherentes, lamentablemente, al ser humano. Pero hay conductas como la homosexualidad. Hay conductas como la depravación sexual. Hay conductas que yo digo, ven acá, eso no nace de una conducta, eso nace de una personalidad. Y una cosa es una conducta que se puede manifestar en un momento, en un ambiente, y una cosa es una personalidad que es él. Y yo decía, ¿cómo un hombre puede agarrar a su esposa y darle, y darle, y darle, y darle, y darle, y darle? Y en un momento la conciencia, que no, ¿tú sabes por qué Jesús usa para la conciencia? Porque a menos que usted tenga algún trastorno, usted sea psicótico, algún trastorno usted tenga, usted, la conciencia, debe decirle, tú estás mal. Viejo, tú estás mal. Y la conciencia tiene algo que no se parcializa. La gente puede comprar un acto tuyo, pero no puede comprar tu conciencia. La gente puede comprar una acción, la gente puede comprar muchas cosas, pero la conciencia te dice, ayer Josué hablaba algo que es así. Una diputada se acerca y le dice, mira, yo te voy a dar tanto para que tú me permitas hablar en el evento. José podía vender el evento, pero no podía vender su conciencia. Y cuando un evangélico ya no siente remordimiento, tiene que sentarse a la luz de la Biblia y decir, algo está pasando conmigo, porque mi entendimiento, mi conciencia está siendo reprobado. Ya no siento remordimiento, ya no siento angustia, ya no siento pena, ya no siento que tengo deseo de pedir perdón. Hay un problema. La conciencia. Dios comienza a trabajar en la conciencia tuya. Ya tú comienzas a entender que es bueno y que es malo. Ya tú comienzas a entender lo que es reprobable y lo que es aprobado. Si supiéramos la cantidad de niñas y de jóvenes que han sentido deseos lésbicos, sentado ahí, hombres que han tenido contacto y han tenido sentimientos evocados hacia la homosexualidad, pero eso no van y se lo dicen a su líder, eso no van y se lo dicen a su pastor. Eso no se lo van a decir a nadie. Es algo muy profundo en el ser humano. Y se sienten juzgados, condenados. Y te voy a decir algo. Corrige el deseo. Pero si eso llegó al acto, apártate. Ve a la cruz y pide que Cristo, que es el experto en eso, porque todavía no hay, trabaje contigo. Pero no tomes eso a la ligera. Eso es una conducta antisocial y anticristiana. Eso no es cualquier cosa. Eso ataca directamente la imagen de Dios en ti. La conciencia. Segunda cosa, que luego que Dios trabaja con tu conciencia, comienza a limpiarte a ti de manera general. La Biblia dice, si nosotros andamos en luz, como Él estuvo en luz y en comunión con nuestros hermanos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Me voy a ir un poquito más lejos ahora. Nosotros andamos en luz. Nosotros ya no tenemos un problema, y es que creemos en el perdón instantáneo. Decimos, yo peco hoy, pido perdón y ya mañana Dios me perdonó. El perdón tiene pasos y procesos que van desde confesión, arrepentimiento, cambio, perdón.
no solamente que peco hoy y mañana Dios me perdona. Porque lo que dice Él, que si yo peco, pido perdón, me arrepiento, debo de caminar en luz. Y si yo camino en luz, entonces la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. No es que yo hoy camino en oscuridad y mañana la sangre de Cristo me limpió. Te equivocaste, no funciona así. Ese proceso, esa ecuación no es 2 más 2. Aquí es un proceso. Aquí es un proceso. Primero Dios dice, ok, está bien, te entiendo, mi hijo. Bienvenido a la raza humana. Pero hay un proceso de limpieza. ¿Tú sabes por qué? La Biblia dice que si invocamos la sangre de Cristo y le exponemos a vituperio, ya para nosotros no hay remisión de pecado. Porque hay conciencia. Porque la Biblia habla de conciencia. Porque hay pecado que tú te haces el chivo loco. Hay pecado que tú lo cometes. Ahora, ¿qué es tener conciencia? Es tener conocimiento de quién tú eres, de qué tú debes hacer y lo que te rodea. Esos 3 aspectos debe tener alguien que tenga conciencia. Es tener conocimiento de ti mismo. Es tener conocimiento de tus actos y el impacto que tienen estos en el ambiente que te rodea. Dios dice, dentro de la conciencia que el hombre tiene estos 3 aspectos. Tiene estos 3 aspectos. El hombre tiene conocimiento de sí mismo. Entonces el Señor dice, hay que limpiarse. Cuando yo te limpio, entonces tú entiendes, tomas conciencia de tu acto, el impacto que tuvo, y te arrepientes. Entonces se activa mi sangre. ¿Tú sabes por qué es eso? ¿Cuántos saben que hay sangre que no se pueden, que si la madre es RH negativo y el niño es RH positivo? ¿Quién es RH positivo aquí? Y ya ha tenido un parto de esa manera, negativo. Usted sabe que si su hijo hubiese sido RH negativo, podía haber un problema, que ese niño sufriera un deceso. Si Cristo es RH positivo y tú comienzas a actuar como RH negativo, entonces fácilmente en tu vida viene un deceso espiritual. Porque hay una incompatibilidad entre tus actos y los actos que comprenden el que es lavado por la sangre de Cristo. Entonces, si tú estás actuando de esa manera, no invoques la sangre de Cristo, porque fácilmente no te limpia, te mata. La sangre de Cristo es algo que la iglesia no ha entendido. Esto es muy profundo. Yo nunca había llorado tanto antes de predicar como lloré antes de hablar de esto. Esto es muy fuerte. Porque nosotros tomamos la sangre de Cristo, algo que hizo que Dios volteara su rostro, algo que provocó el acto más trascendental en la historia de la humanidad, y tú y yo lo tomamos como que no es nada. Y decimos, no importa, Él me limpia, no importa, Él me restaura, no importa, Él me cambia, no importa, Él interviene. ¡Sí importa! ¡Sí importa! ¡Sí importa! No es pintura que tú vas y compras y si tú no hay una pared y le pasa. Fue dolor. Ahora, ¿de dónde vienen los milagros? Alguien con un riñón malo, alguien con una hernia, alguien con úlcera. ¿De dónde vienen? Diga, cuando la sangre de Cristo se mete, la sangre vida, y la sangre produce cosas dentro de ti. Este riñón no vino de que por teletransportación, fue que la sangre de Cristo comenzó a producir cosas dentro de esa persona. No es difícil. Solamente hay que tener la sangre de Cristo fluyendo. Por eso una mujer viene caminando medio extraña y dice que lo había gastado todo. O sea, ya Jesús era la última opción. Y cuando tocó, dije, ¿quién me tocó? Porque yo sentí como que algo dentro de mí se movió y poder y virtud salió. Porque ella, cuando comenzó a creer, la sangre de Cristo comenzó a activarse. Comenzó a activarse. Comenzó a activarse la sangre de Cristo. ¿Tú sabes por qué hay que limpiarse? Leyendo la historia de Troya me di cuenta de algo que me tocó profundamente. Muchos han leído. ¿Quién no ha leído la historia del caballo de Troya? Los troyanos eran personas que eran creyentes empedernidos.
todo lo divinizaban. En todos los dioses creían. Los griegos siempre han sido personas trascendentales, intelectualmente hablando. Y dijeron, la única manera de nosotros acabar con esta gente es desde adentro. ¿Cuál es su problema? Son muy religiosos. El diablo nunca viene de diablo. El diablo viene vestido de ángel de luz. El diablo no se te va para frente y decir, hey, mírame varón, yo soy el diablo. No. El diablo, esa historia me reveló que el diablo y los griegos se paran delante de ellos con lo que a ellos les gustaba. Y ellos agarraron el caballo y lo llevaron dentro. Y el Señor me dijo, Santiago, abre los ojos espirituales. El diablo está metiendo mucho caballo de Troya a la iglesia. El diablo está metiendo caballo de Troya a las relaciones. El diablo está metiendo caballo de Troya a la relación entre los hombres y yo. Y los hombres han comenzado a divinizar cosas que ellos no saben, que la destrucción de la iglesia no va a venir de afuera. La destrucción de la iglesia vendrá de adentro. Y cuando hablo de iglesia, hablo de ti y de mí. Hay mucho caballo de Troya que el diablo está metiendo en la adoración, en las relaciones, en la finanza, en muchas áreas. Saca, identifica el caballo de Troya. Porque lo que destruye la iglesia no es lo que está afuera. Lo que va a destruir la iglesia es lo que está dentro. Segunda cosa, las falsas expectativas. Cuando la sangre de Cristo viene a tu vida, lo cambia todo. Y hay un problema serio en las iglesias, esas son las falsas expectativas. Yo no sé quién aquí cuando se convirtió tenía un sueño. Y cuando recibió a Jesús, ese sueño comenzó a ser otro. Y Dios comenzó a crear una separación entre este mundo y tú. Y fue a través de las falsas expectativas. Aquí hay mujeres que pensaban que a esta edad iban a tener hijos, familia, carro, casa. Yo tengo un problema con la gente, porque a veces cuando ando como hoy en modo avión, soy como medio cortante. La gente tiene un problema, la gente se mete en todo. Te para y te dice, varón, pero con ese flow que tú tienes y ese carro que tú andas, tú deberías, esas son tus expectativas. Pero en este tiempo tú debiste estar pastoreando una iglesia, tus expectativas. Pero en este tiempo, esa muchacha todavía soltera, sí, tus expectativas. Pero tú debiste estar en otro nivel según tus expectativas. Dios no se mueve por expectativas. Dios se mueve por propósito y proceso. Yo no vine aquí a llenar las expectativas, son las falsas expectativas. Entonces nosotros también tenemos falsas expectativas de nosotros. Cuando no terminamos la universidad, en los 3 años y medio que dice el pensum, lo dejamos, sus falsas expectativas. Y a veces como predicadores terminamos frustrados. Escucha esto. Tú te paras aquí, tú piensas que Dios va a matar gente, que Dios lo va a partir en 4, porque tú te paraste. Que con el simple hecho de yo haber tocado el altar, la gente va a comenzar a gritar, a botar los demonios por la boca y todo eso. Mis expectativas. Entonces cuando te metes a orar, te metes a que Dios cumpla tus expectativas. Bendito Dios. Cuando tú te paras a ministrar, lo haces desde un capricho. Entonces cuando la gente no responde como tú entiendes, apelas a tocar sus emociones. Entonces cuando la gente no responde como tú entiendes, comienzas a manipular. Porque lo que tú tienes que llenar son las expectativas de la gente, para que no digan que el poder se te fue, para que no digan que la revelación se agotó. Tú vas a YouTube, descargas el último sermón para bajar duro aquí, pero tú no sabes que tú estás siguiendo las expectativas de la gente y no el propósito de Dios. Porque lo que va a cambiar a la gente no es que tú llenes sus expectativas, es que el mensaje de la cruz y Cristo se les revele. Eso es uno de los actos más irresponsables que yo he cometido luego de ser cristiano. A las 8 me están esperando en una actividad evangelística. A las 8:05, Sara, estoy yo jugando basquetbol. Gracias a Dios que no se me partió una pierna. Y cuando llego a la actividad, estoy ministrando. Cuando estoy ministrando, usted como predicador sabe cuando Dios le está diciendo algo. Usted sabe cuando Dios aquí le dice, no vengas a resolver en 1 minuto los problemas de una semana. Usted sabe cuando Dios le dice, no vengas a tapar tus baches de oración y de ayuno y de intimidad. Y yo le dije a Dios, Dios mío, mira, aunque tú no me uses nunca más en tu vida, úsame hoy.
Porque yo tengo que llenar las expectativas de esta gente que crean flyers, que crean cosas que yo realmente no incurro. Y aquí hay un viaje de gente y yo voy a quedar mal. Y Dios me dijo, dale. Cerca de 30 personas pasaron. El pastor, gloria a Dios, me monté en mi carro. Cuando voy bajando por el parque, siento esa voz cálida que me dice, te usé, pero quedaste bien con ellos, pero me quedaste mal a mí. No me subas nada a Facebook. Deja de predicar. Dile a Yanetti, o al pastor, eso fue el diciembre del año pasado, que tú no puedes ministrar. Tú tienes problemas. Tú tienes que arreglar tu corazón. Te importó más lo que la gente diga que yo. Arrogante, orgulloso, vano. Nosotros queremos venir a resolver a la iglesia los problemas de una vida en 2 minutos. Porque buscamos a Dios por placer. ¿Qué es esto, Santiago? Si yo toco a un hombre cualquiera en zonas erógenas, en zonas que se entiende que producen algo, él va a sentir placer. Independientemente sea hetero, homo, lo que usted entienda. Pero el problema está en que nosotros buscamos a Dios por placer, por lo que sentimos en el momento, no por deseo. El placer es lo que tú sientes, el deseo es lo que tú amas, es lo que tú anhelas, es lo que tú quieres. Entonces el placer mío es ver a Dios haciendo cosas para llenar las expectativas. Por eso tenemos mucha gente diciendo muchas cosas y pasando poco. Por eso los jóvenes hoy en día parecemos y queremos quedar bonito. Pero ¿dónde está Dios? Y yo pensaba, Tommy, me acuerdo en aquel tiempo en el que sí le buscábamos de verdad, en lo que Dios sí se movía de verdad. Entonces dejó al hombre Dios con sus expectativas y se apartó del hombre, porque el hombre decidió vivir según las expectativas. Y dije, hasta que no muera esto, nos tomó un altar, porque a mí no me sirve de nada venir a hablarte de cosas a ti cuando mi vida sigue estando vacía. A ti no te va a servir de nada cantar, predicar, cuando las vidas no están siendo cambiadas. Hay un problema que ya todo lo queremos hacer por el populacho. La única vez en mi vida, muchos no saben, yo fui cristiano en la adolescencia. Yo prediqué mi primera vez a los 8 años. Y la única vez en mi vida que yo he dicho que quiero ir a un lugar a ministrar fue el domingo pasado. Le dije, Josué, ábreme la puerta en la Victoria. Yo quería ir a la Victoria. Hay veces que yo vengo a la iglesia porque no quiero. Hay veces en lo que yo vengo a la iglesia porque no quiero. Hay veces que yo doy porque no quiero. Hay lugares que yo he ido porque no quiero. Porque esta carne no quiere victoria. Esta carne quiere púlpitos, aires acondicionados, ofrenda. Y Dios me dijo, mírame, vete para allá a ministrar. Y recuerdo que cuando me paré ahí, nunca en mi vida había sentido una unción tan grande como la que sentí en ese lugar. Y Dios me enseñó que muchas veces la bendición y la manifestación de Dios está donde hay necesidad. Jesús muere. De los eventos más fuertes en la vida fue cuando la sangre más santa, la Biblia dice, y de una sola sangre hizo Dios el linaje de toda la tierra. Una sola. Esa fue la sangre de... Pasa algo. Jesús tenía que morir. Pasaron muchas cosas terribles cuando Jesús murió. Cuando la sangre de Jesús comenzó a derramarse, pasaron muchas cosas trascendentales. La Biblia registra. Hubo un momento en el que Jesús fue al monte, en la transfiguración. La Biblia dice que él lloró y las lágrimas se confundieron entre sangre y agua. Dice la Biblia que desciende Moisés y Elías. Cuando la sangre de Cristo comenzó a derramarse, la eternidad afectó el tiempo. Cuando la sangre eterna comenzó a derramarse, te lo voy a explicar de esa siguiente manera. Hebreos 10, vamos a Hebreos 10. No me queda mucho tiempo, Hebreos 10. Voy a leer a partir del versículo 5, dice lo siguiente. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste,
Mas me preparaste un cuerpo, holocausto y expiación por el pecado. No te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados del hombre. El sacerdote vivía continuamente ofreciendo por el pecado, pero ese pecado tenía un problema, que no tocaba la conciencia. De hecho, la palabra conciencia no aparece en el Antiguo Testamento como tal. Juntamente con la revelación que Jesús trajo de la gracia, trae la revelación de la conciencia. Y dice, es que en aquel tiempo, por más que quisieran, no podían actuar porque ellos no conocían lo que usted conoce. Porque en aquel tiempo, a través del pecado de los bueyes, de los machos cabríos, se atacaba el acto. Pero yo, a través de mi sacrificio, ya no voy a atacar el acto. Ya yo me voy a meter en medio de la gente, me voy a meter en ellos y voy a trabajar. En aquel tiempo era de afuera hacia adentro. En este tiempo es de adentro hacia afuera. Gloria a Jesús. Jesús dice, ok, me voy a meter ahí. Pero ¿qué pasa? Cuando desciende Moisés y Elías, diga, la tierra estaba maldita. Hay un texto que dice que mientras el testador está vivo, no sirve de nada el testamento. Escúchame. Había un testamento escrito a favor mío en la eternidad, pero alguien tenía que morir para que las cosas espirituales, la Biblia dice que las cosas espirituales de allá tenían que manifestarse aquí, pero alguien tenía que morir, porque el sumo entraba una vez al año, pero como mi pecado era eterno, Dios tenía que hacer un sacrificio eterno y derramar su sangre. Cuando Jesús muere, la Biblia dice que hay un postrer Adán y un primer Adán. Se desata una sangre. El diablo no sabía ni se imaginaba qué iba a pasar cuando esa sangre comenzara a derramarse. Diga, la sangre tiene vida, la sangre tiene voz, la sangre maldice. Hizo todo eso con la tierra, pero hay alguien que va a derramar su sangre ahora, y que la maldición que había sobre la tierra, con el derramamiento de su sangre, se va a quitar. Por eso la Biblia dice que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no lleva fruto. Antes, cuando caía la tierra, no llevaba el fruto que lleva ahora, porque la tierra estaba bajo maldición. Pero ahora, cuando la sangre de Cristo toca tierra, la maldición que había sobre la tierra es quitada. Por eso la Biblia dice, hablando de los hijos de Dios, y la tierra gime y con dolores de parto por la manifestación de los hijos de Dios, porque ya no hay maldición. La maldición está ahora en que los hijos de Dios no se quieren manifestar. Por eso Jesús dice, yo necesito que ustedes entiendan que lo que yo tengo está en ustedes, y que la tierra le responde a ustedes, y que todo está en ustedes. Diga, el todo es más que la suma de sus partes. Santo. La gente se ha conformado con las partes, con la salvación, con la sanidad, con la liberación, con la provisión. La sangre de Cristo es el todo. Y el todo es más que la suma de sus partes. Nosotros hemos fragmentado a Cristo. La iglesia ha fragmentado a Cristo. Una parte se quedó con una cosa, una parte se quedó con otra. Y Cristo dice, no, es que ustedes son un cuerpo. El cuerpo es todo. ¿Tú sabes por qué estamos estancados? Porque el cuerpo lo hemos fragmentado. El apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, la danzarina, el adorador. Te dicen, ustedes no han entendido todavía. Ustedes no han entendido nada todavía. ¿Tú sabes cuándo se va a manifestar el todo mío? Cuando mis partes estén juntas. Por eso él le dijo, en el aposento alto no se mueva nadie, quédense juntos. Cuando se junten todito, cuando se junten todos los ministerios de esta casa, entonces el todo de Dios se va a manifestar a favor de nosotros. Cuando se junte el profeta, el evangelista, el adorador, el ministro, el que predica, el que no predica, cada cual en su función, entonces veremos cuando se haga el tapón ahí por lo que está pasando aquí. Pero mientras tanto no se va a manifestar el todo de Cristo. Vendrá Josué a manifestar algo, vendré yo algo, vendrá el pastor algo, pero hasta que no sonamos no vendrá el todo. Yo no quiero ya las partes, yo quiero el todo.
Fenómenos que pasaron. Ya estoy para terminar. Cuando la sangre de Cristo se derramó, pasaron fenómenos cataclísmicos que afectaron totalmente el entorno y la humanidad. Cuando la sangre de Cristo se vertió, primera cosa, resurrección de los muertos, Mateo 27:51, uno de los eventos más trascendentales para Santiago en la Biblia. Esto es muy fuerte. La Biblia dice que cuando la sangre de Cristo hizo en contacto con la tierra, las rocas se rompieron y los que habían muerto, los cuerpos de los santos muertos salieron por la ciudad. Esto fue algo muy fuerte. Hay muchas cosas que se han muerto. Y yo le vengo a decir a alguien que cuando la sangre de Cristo entra en contacto con eso que tú entiendes que se murió, tiene que volver a la vida. Por eso Dios rompió falsa expectativa este año en mucha gente. Después de un divorcio no se levanta nadie, falsas expectativas. Si en tu currículo vital está un fracaso económico, emocional, sentimental, afectivo, matrimonial, tú no vas para ningún lado, falsas expectativas. Falsas expectativas. ¿Tú sabes por qué a Jesús no lo aceptaron? Por las falsas expectativas. Porque lo esperaban que Él llegara como Santa Cruz en trineo. Y Él no llegó así. Entonces las expectativas muchas veces son lo que no permiten que Dios se manifieste. Porque Dios quiere venir por el sur y tú le esperas por el norte. Dios quiere venir con restauración y tú le esperas milagro. Dios quiere venir de alguna forma. Entonces, ¿qué Dios me ha enseñado? Que yo siempre debo tener expectativas, pero no de qué, sino de algo. Yo sé que Dios hoy va a hacer algo, yo no sé qué. Yo quiero que la iglesia entienda, jóvenes, si nosotros podemos activar la sangre de Cristo en esta generación, va a haber un cambio trascendental. Pero será imposible activar la sangre de Cristo si no activamos la vida de Cristo. Será imposible manifestar los dones que Dios que da Cristo y los ministerios que da Cristo si no activamos a Cristo. La iglesia necesita reverenciar la sangre de Cristo. Ponte sobre tus pies.